Bueno, quiero dar la bienvenida a todos esta mañana nuevamente, a los que se conectan por el YouTube. Reciban de parte de nosotros la más cordial bienvenida y la bendición del Señor para sus vidas. Esperando pues que estas palabras sean de edificación y de crecimiento para el cuerpo de Cristo y de salvación para aquellos que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Señor. Amén. Bienvenidos. Quiero que abra su Biblia en el capítulo 24, ¿no? Continuamos, mis hermanos, en el capítulo 24 de Mateo. ¿Para cuántos ha sido una bendición esta palabra? A ver, levante su mano. Para mí lo ha sido. Ha sido un tiempo de aprendizaje. Ha sido un tiempo enriquecedor, de verdad, por demás. Y eso ha llenado mi espíritu y mi vida y me compromete a seguir predicando y entendiendo el Evangelio del Señor, extendiéndolo y edificando a su iglesia. Nosotros tenemos aproximadamente con el domingo de hoy 4 semanas tratando de disertar esta palabra. Esta palabra la titulé La profecía de Jesús. Y durante estos 4 domingos, contando hemos venido hablando acerca de la palabra, de la profecía que Jesús da en este capítulo. Y hemos entendido que es una profecía que tiene 2 direcciones. Número 1, la profecía al principio hablaba acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, de los judíos y del sistema judío como hasta ese momento lo habían conocido. Por eso en los versículos 1 y 2, los discípulos le preguntan en el 1, Señor, ¿viste este edificio qué grande? En el versículo 2, el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Automáticamente en el versículo 3, esta premonición o esta palabra de nuestro Señor Jesucristo capta la atención de los discípulos. Se cree que estaban Pedro, Jacobo, Juan y Santiago, 4 nada más, porque el discurso del Monte de los Olivos no fue algo público, sino algo ya más privado. Desde el capítulo 23, ya Jesucristo no iba a predicar más públicamente, sino que esos días, 2 o 3 días antes de su crucifixión, Jesucristo se para al frente del templo de Jerusalén en el Monte de los Olivos y da esta profecía. Estos 4 domingos yo he tratado, con la ayuda del Espíritu Santo, de enseñarla a través de 4 encabezados, ¿ok? Te los voy a refrescar para que los vayas anotando. El primer encabezado, el primer subtítulo era una profecía cumplida, donde el Señor soltó la profecía en el versículo 2 y los discípulos le hacen 3 preguntas interesantes. Le dice que le diga cuáles señales ocurrirían antes de que esas cosas sucedieran y cuáles serían las señales de su venir. En la primera encabezado lo titulé una profecía cumplida, donde el Señor comienza a hablar acerca de algunas situaciones que sucederían antes de que esa palabra que Él dio se cumpliera. El número 2, el encabezado número 2, una declaración que genera incertidumbre en los discípulos. Obviamente, la declaración de Jesucristo llamó la atención de los discípulos y ellos quedaron, oye, ¿cómo va a pasar si este edificio tan grande y todas estas cosas y Jerusalén va a ser destruida? Recuerda que en el capítulo 23, versículo 28, 30 al 30 y pico, Jesús habla y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y él suelta una palabra, cómo quise reunirte, como la gallina reúne a sus polluelos, hablando y ya introduciendo lo que él afirma en el capítulo 24, versículo 2. Entonces, esto genera en el corazón de los discípulos una incertidumbre. La declaración número 3, o el encabezado número 3, va a la respuesta que da Jesús, una respuesta de Jesús a esa incertidumbre de sus discípulos. Trata el Señor en los siguientes versículos de darle algunas sugerencias que ellos tenían que acatar y todo lo que escucharan a partir de ese mensaje para tratar de minimizar y que la iglesia que se iba a establecer, porque recuerden que Jesús estaba a punto de crucificar y después de ser crucificado, posteriormente crucificado, y ya usted conoce cómo se desarrolla la iglesia neotestamentaria. A los 120 días viene sobre aquellos hombres el Espíritu Santo, se levanta el apóstol Pedro y predica, y el primer mensaje que el apóstol Pedro predica, aproximadamente 3,000 hombres se convierten, sin contar las mujeres y los niños. Desde allí comienza el establecimiento ¿de qué? De la iglesia.
Y suceden muchas cosas. Y yo te decía que el versículo clave del capítulo 24 es el versículo 34, donde el Señor Jesucristo dice que todas estas cosas no pasarán hasta que esa generación la vea. O sea, en esa generación que yo te he explicado que una generación, bíblicamente hablando, son 40 años. Cuando Jesucristo suelta la profecía o da la profecía, está en el año 30. ¿Cuándo se cumple la profecía dada por Jesús? En el año 70 después de Jesucristo. Cuando el ejército romano sitia Jerusalén, la abominación desoladora, te lo expliqué en Lucas capítulo 21 dice que la abominación desoladora era el ejército que iba a asolar, que iba a destruir tanto el templo como Jerusalén, pues esta palabra profética se cumplió matemáticamente. Y el Señor le decía a ellos lo que tenían que hacer para evitar, digamos, para evitar que cuando ellos vieran todas esas señales, huyeran de ese lugar. Y el número 4, y aquí es donde quiero enfocarme esta preciosa mañana, es que su venida es inminente y debemos estar preparados. Su venida es inminente y debemos estar preparados. Vamos a leer desde el versículo 35, por favor, al versículo 51. El versículo inicia de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, escuche bien, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Subraya ese versículo allí. Ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, preste atención, en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, dice el Señor, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. Cierre sus ojos, Padre. Muchísimas gracias esta preciosa mañana. Quiero pedirte que me des la capacidad y la inteligencia de poder transmitir correctamente tu palabra. Quita pues del ambiente toda pesadez, todo cansancio y todo aquello que me impida estar conectado contigo. Y dame el Espíritu Santo, trae sobre mi vida el verdadero entendimiento y que yo pueda comprender esta palabra y ponerla por práctica, para que mi vida dé testimonio de que tú me salvaste y que cuando suene la trompeta yo esté preparado para irme contigo. Sea el nombre del Señor bendito. Y todos dicen amén. Fíjese, su venida entonces para culminar es inminente y debemos estar preparados. Estamos, mis queridos hermanos, entonces en la culminación del capítulo 24 de Mateo. Hemos visto hasta el momento las respuestas que Jesús da a sus discípulos de la primera pregunta con respecto a la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Y eso lo vemos, esa pregunta la vemos contestada desde el versículo 4 hasta el versículo 34. El versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación de la cual Jesús hablaba era la generación que precedía después de la muerte, los que estaban con él hasta el año 70.
40 años. Estamos claros allí, ¿cierto? Okay. Donde les indicó una serie de sucesos, que ocurrirían antes. Los sucesos que el Señor menciona a lo largo de estos versículos son los siguientes. Número uno, que surgirían falsos maestros. Falsos maestros en el tiempo de esa generación. Los domingos anteriores te di varias citas que hablaban acerca de que se levantaron hombres, falsos mesías y falsos predicadores, que habrían numerosos enfrentamientos militares, tal cual la semana pasada te daba fechas de algunos levantamientos militares, de algunas guerras, porque dentro de la profecía de Jesucristo acerca de la destrucción del templo y del sistema judío, decía que se levantarían nación contra nación, que habrían rumores de guerra, ¿sí? Entonces, gran parte de personas, teológicamente hablando, han asumido que esta palabra tenía que ver con el rapto. No, tenía que ver con la palabra que Jesús el Señor da acerca de Jerusalén y de la destrucción del templo. Pero también, obviamente, nota que Jesús en los versículos 35 sí habla acerca de su venida, pero eso lo vamos a hablar en esta mañana. Ahora, la postura teológica que tú escuchas que dicen que son señales antes del fin, es una postura que tiene su fundamento bíblico y no hay problema en ello, ¿sí? Porque ellos han interpretado de otra manera esos versículos, pero el sentido primario, teológicamente hablando, es el mismo, que Cristo viene, ¿sí? Cuando no hay una diferencia doctrinal con respecto a que Cristo venga. Ahora, si viene antes de la tribulación, si viene después de la tribulación, cualquiera sea los eventos, lo importante es que venga. Ahora, cuando usted escucha esa postura, no es una postura, no es una herejía, es una postura teológica. Me explico, que ese capítulo se refiere a las señales de Jesucristo. Y casi siempre son los premilenialistas los que tienen esta postura. Ahora, lo hago a manera de aclaratoria. Sin embargo, nosotros, mi persona ha entendido que la Biblia ha dado la respuesta clara de que Jesús estaba hablando del acontecimiento que se generó en el año 70, cuando el ejército romano invade a Jerusalén y mueren aproximadamente 1 millón de judíos. Flavio Josefo, como te dije, él narró y recopiló la información como historiador. Ahí está la guerra de los judíos. Cuando tengas el tiempo, léela y te vas a dar cuenta que gran parte de los acontecimientos dados están registrados en la historia. Tercero, hablaba el Señor en los versículos que se produciría hambruna y terremotos. Yo te lo expliqué, en el año 66 hubo uno, en el año 46 hubo un gran terremoto. Y cuando el profeta se levanta y dice que iba a haber una gran hambruna en el capítulo 5 o 6, de hecho, cuando el Espíritu Santo toma a aquel hombre, dice que venía una gran hambre. Bueno, esa hambre se dio aproximadamente en el año 46, cuando no había comida en aquel momento, lo que indica entonces que los hechos que Jesucristo profetizó se cumplieron antes de la destrucción del templo. Quiere decir que todas las señales apuntaban hasta el versículo 34, acerca del acontecimiento de la destrucción del templo y de Jerusalén. También dijo que algunos se apartarían de su fe, que habían falsos profetas y serían frecuentes, y que el evangelio se difundiría ampliamente durante esa generación. Te di algunas citas acerca de esta palabra donde se predicó el evangelio, por ejemplo, en Romanos 1:8, donde se predicaba el evangelio por toda la tierra, y hablando de la tierra en aquel contexto de Jesús. Entonces es interesante entenderlo. Ahora, todas estas declaraciones proféticas, mis queridos hermanos, se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando el templo y Jerusalén fueron destruidos. Ahora, y aquí quiero y entro en el tema, ahora desde el versículo 35 al 51, el Señor dirige la atención de los lectores, en este caso de nosotros, al último día de la historia conocido. Y ese último día de la historia se refiere al día en que Cristo venga por su iglesia, el día de su venida definitiva. El cielo, dijo el Señor, pasarán, pero las palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Salvador permanecerán, ¿qué? Inviolables. Hasta el versículo 34, Dios, con una exactitud matemática, mis queridos hermanos, se cumplió la destrucción de Jerusalén. Más de 1 millón de judíos en aquel tiempo murió.
vivieron cosas que nunca antes ellos se pudieron imaginar, ni siquiera en el tiempo del Holocausto, en el año 1945. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la destrucción de los judíos, del templo de judíos, habían aproximadamente más de 1 millón de personas, que era la tercera cuarta parte de ellos. En la muerte de 1945, cuando los judíos fueron asediados por Hitler, no murió ni una parte de la población. Demográficamente, obviamente, habían crecido más, entonces era proporcional, dando a entender que la muerte de 1 millón de judíos era algo que nunca habían visto ellos y nunca volverían a ver. Entonces Dios estaba hablando acerca de ese acontecimiento. Pero aquí el Señor Jesucristo hace una aclaratoria y dice: el cielo y la tierra pasarán, todo lo que yo he dicho se va a cumplir con respecto a la destrucción del templo. ¿Y lo ven? Porque el versículo 34 es la clave fundamental y dice: no pasará esta generación hasta que se cumpla. Ahora, el versículo 36 nos da una luz interesante y aquí entro en materia. Fíjese. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Salvador permanecerán. Estos versículos anteriores, ¿cuáles? Desde el versículo 4 al versículo 34, vemos cómo Jesús mostró esa amplia gama de señales que los discípulos iban a observar y les iba a permitir escapar de lo que vendría sobre Jerusalén. Pero desde el versículo 35 en adelante, el momento de su segunda venida no tendría señales. Y aquí quiero que preste atención. Más bien el fin del mundo ocurriría de una manera inesperada y que no hay señal que la pueda predecir, porque iba a ser de manera inesperada. Entonces vamos a estudiar lo que el Señor nos dice en el versículo 35, 36, por favor, en adelante. Presta atención, leamos el versículo 36. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Fíjate que la palabra pero indica un cambio total entre lo que viene hablando y lo que sigue del relato de Jesús. La palabra pero aquí indica un cambio de tema completamente. Desde lo que decía desde el versículo 4 al versículo 34. El Señor venía hablando, escucha bien, de los días en plural, de la tribulación asociada con lo de Jerusalén. El versículo 19 de Mateo 24 dice: mas hay de los que estén encinta y de los que críen en aquellos días. Fíjate que la palabra días ahí está en ¿qué? En plural. El versículo 22. Mas hay, y si aquellos días, en plural, no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué día? Los días que transcurrirían lo que él profetizó de Jerusalén y el templo. Está hablando en plural. El versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación, fíjate, de aquellos días, ¿de cuál tribulación? De los días de la guerra de los romanos contra los judíos, de la destrucción completa del templo y de la muerte de más de 1 millón de judíos, porque era una gran tribulación lo que los judíos pasaron antes de la total destrucción de Jerusalén y del templo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. La semana pasada te expliqué que eso tenía que ver con las expresiones. Ese versículo tenía que ver con las expresiones idiomáticas de las naciones y el lenguaje profético desde la Biblia, que la Biblia mantiene. Te hablé de Daniel, te hablé de Jeremías, que antes que Jesús estableciera un juicio sobre algún imperio como el egipcio, como Babilonia, él decía que iba a ser tan fuerte, digamos, la destrucción de aquel lugar, que ellos sentirían que el sol se apagaría, que la luna no alumbraría más, de lo difícil que sería para ellos. Es una expresión idiomática, eso lo hablábamos la semana pasada. Pero fíjate, pero notemos ahora, mis queridos hermanos, que el Señor usa la palabra el día en singular. Y esta es una expresión comúnmente usada para referirse al día final de la historia o al día del arrebatamiento de la iglesia. Fíjate que el versículo ya no está en plural, sino en singular. Pero el día de ese acontecimiento, ¿de cuál acontecimiento?
de la venida de Jesucristo, el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. La palabra tiniebla aquí tiene que ver, no estés en desconocimiento de la verdad. Cuando hablamos de tiniebla en la Biblia, no solamente se refiere a seres espirituales de maldad. La palabra tiniebla tiene que ver con ignorancia. No estemos en ignorancia. Para que aquel día, ¿cuál día? La venida de Cristo os sorprenda como ladrón. Fíjate que el apóstol está usando la misma expresión que Cristo usó en Mateo 24. ¿Me hago entender? El día tiene que ver entonces con la venida del Señor, y cuando el Señor se refería en los versículos 4 al 34 de los días, se refería a los acontecimientos que ocurrirían en Jerusalén y en la destrucción del templo. ¿Sí lo ven? Obviamente, claro. Por eso, cuando leemos la Biblia debemos notar esos pequeños detalles. Él está hablando hasta el versículo 34 de los días en plural, y fíjese que el versículo 36 claramente habla en singular. Dice, pero el día y la noche nadie sabe. Ese pero cambia completamente ¿qué? En lo que él viene hablando. Hasta el versículo 35 él dijo, las palabras que yo digo se van a cumplir. Pasará el cielo y la tierra, pero lo que yo digo se va a cumplir. La destrucción de Jerusalén y la caída del sistema judío, como se había visto hasta ese momento, eso iba a suceder. Entonces dice, pero de aquí cambia el mensaje, y aquí le da la respuesta a la segunda pregunta que los discípulos le dijeron, danos señal. Entonces, ¿cuál será la señal de la segunda venida? Y él comienza y le contesta, nadie sabe, ni yo ni los ángeles, porque él todavía estaba aquí en la tierra. Mira lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. ¿Qué dice? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día será? Para cuando Cristo venga a buscarlo o a buscar a la iglesia. Entonces notemos cómo el Señor cambia completo ese pero, cambia totalmente el discurso del cual el Señor Jesucristo viene. Hasta el versículo 34 dice, esto tiene que ver con la destrucción, y todas estas señales que te dije tienen que ver con la destrucción de Jerusalén y del sistema judío como hasta ese momento había sido conocido. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque recuerda que nuestro Señor Jesucristo estaba a 3 días de ¿qué? De ser crucificado y ser levantado entre los muertos, ¿sí o no? Y establecer un mejor y nuevo pacto. Hebreos capítulo 8 nos da una luz clara acerca de lo que Jesucristo dice, porque él estaba diciendo que lo que estaba pronto viejo está pronto a desaparecer. Ahora, ¿cuál es el mejor pacto que nosotros tenemos? El pacto en la sangre de Jesucristo. Nota entonces, mi querida iglesia, que el Señor estaba diciendo, y Deuteronomio capítulo 1, 18, no recuerdo la cita, por aquí la tengo guardada, habla y dice, Moisés dice, él es el profeta y tendrán sobre ustedes el profeta. A él oí. Jesucristo fue ese profeta esperado por Israel, pero que el pueblo de Israel simple y llanamente no quiso escuchar y lo mataron. ¿Me hago entender entonces? Quiere decir que el versículo 36 en adelante cambia totalmente el discurso, y aquí comienza la respuesta a la segunda pregunta de los discípulos cuando le dice cuáles serán las señales de tu venida. Y él introduce rápidamente, no va a haber señal, porque nadie, ni yo sé, ni los ángeles del cielo, cuando ha de acontecer. Fíjese. Podemos observar entonces que ni siquiera Jesús sabía cuándo sería el día de su segunda venida. Mira lo que dice Marcos, por favor. Marcos lo expresa más claramente de que él no tenía conocimiento. Marcos capítulo 13, versículo 32. Dice, pero de aquel día, ¿de cuál día? De la venida del Señor, de la hora, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Obviamente él estaba en el plano terrenal, él no sabía, él no podía decirle a sus discípulos, serán estas señales, porque yo no sé cuándo ha de acontecer. Dice el versículo, sino él, Padre.
Esto tiene que dejar claro, amada iglesia, entonces, que no hay ninguna señal que preceda la venida de Cristo, tal cual como las posturas teológicas lo han dicho, porque han asumido que el capítulo 24 tiene que ver con ese evento cósmico o esas señales, esas situaciones cósmicas, terremotos y grandes cosas, cuando a la realidad la historia nos dice que fueron todo cumplido a la perfección. Porque ¿cuánto tiempo pasó del 30 al 40, al 70, 40 años? Y en esos 40 años, la iglesia de Cristo se extendió en toda la tierra en aquel siglo, del primer siglo, y comenzaron a predicar el evangelio en la tierra que ellos conocían, que ellos manejaban y donde ellos vivían. Y el apóstol Pablo en muchas ocasiones decía, y este evangelio fue predicado por todo el mundo, el apóstol Pablo. ¿Me hago entender? Entonces, Marco describe y dice más claramente que el Hijo no sabía, que no hay una señal que pueda decirte a ti que eso, cuando el Señor lo va a hacer. Ahora, sin embargo, mi querida iglesia, Jesús había dado señales para que otros supieran, pero ¿de qué? De la destrucción. El versículo 33 dice, de Mateo 24 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Lo que estaba por acontecer, la destrucción de Jerusalén, no la venida de Cristo, que estaban cerca de la destrucción de Jerusalén. Obviamente, ambos sucesos no son lo mismo. Por eso que el versículo 36, tú tienes que meterle el entendimiento y la correcta interpretación de la Biblia para comprender que cambia la palabra días, plural, por día, singular, haciendo referencia a un solo evento. ¿Cuál era el evento? La venida de Cristo. La palabra día hacía referencia a varios eventos, dos eventos que iban a suceder. La destrucción del templo, como lo habían visto, como lo habían profetizado, que no quedaría piedra sobre piedra, y obviamente, mi querida iglesia, la destrucción de Jerusalén. El general Tito en el año 70 le había dicho a los romanos, escuche bien, por favor no destruyan el templo, pero la ira era tan fuerte en el corazón de los romanos que a través de las catapultas lanzaban grandes piedras con fuego, y cuando esas piedras caían en el templo, recuerda que el templo, la fachada del templo estaba cubierto ¿de qué? De oro. Y había una parte que resplandecía como la luz, porque habían grandes paredes llenas de mármol. Cuando ellos tumbaban aquellas piedras, aquel, obviamente, templo no podía soportar aquel impacto y se derrumbó y se incendió. Y dentro de las rendijas, escucha bien, el oro que estaba en todo el templo, en las paredes y todo, eso se fundió y llegó hasta abajo. ¿Qué hicieron los romanos? Los soldados romanos comenzaron a quitar piedra sobre piedra, tal cual como Dios había predicho, para llegar al oro. Tal cual como Jesús lo dijo, y esto es glorioso. Entonces, el versículo 36 habla de la venida del Señor, pero Él deja claro a los discípulos, no te puedo dar una señal porque ni yo lo sé. Fíjate algo interesante para que entiendas algo. En 1992 hubo un predicador, hubo un predicador llamado Harold Camping, un predicador de esos televisivos, que escribió, escucha lo que escribió. Los resultados de este estudio del capítulo 24 indican que el mes de septiembre del año 1994 será el momento del fin del mundo. Te pregunto, ¿sucedió en el año 1994 la destrucción del mundo? No. Obviamente la interpretación teológica de este predicador tuvo algunas fallas matemáticas, porque no está hablando estas señales, mi querida iglesia, de la destrucción del templo, perdón, de la venida de Cristo, sino de la destrucción del templo. Ahora, se cumplió en el año 70 lo dicho por Jesucristo, palabra a palabra, total. El sistema judío ya no es como nosotros lo conocíamos. Porque recuerda, como cuando el Señor en el versículo 23 dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, Jesucristo sabía que ya venía la hora de Él, porque los judíos habían matado a todos los profetas que el Señor había enviado. El último fue Juan. Y él dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cómo quiero reunirte como las gallinas reúnen a sus polluelos? Dando a entender, mi querido, pero tú no quisiste.
dando a entender la destrucción inminente de Jerusalén y del sistema judío. O sea, ya Jerusalén no iba a ser el pueblo escogido. Porque ¿cuál es el pueblo escogido hoy? Diga conmigo, la iglesia. Porque después que Jesucristo muere, dice, no hay griegos ni judíos, sino un solo cuerpo, los hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos la iglesia. O sea, Israel como pueblo escogido ya no iba a hacer más. ¿Por qué? Porque ya Dios había establecido uno y un mejor pacto y se había hecho de un pueblo a sí mismo, donde Él era el templo y la morada de ese pueblo. ¿Lo entienden? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Está entendiendo, mi hermana? ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? ¿Por qué? Porque nos habían enseñado, no es que las señales. Entonces, el hombre o la iglesia pierde un tiempo valioso buscando señales y haciendo cosas que no le competen. ¿Cuál es el ministerio que Dios le encarga a la iglesia según Corintios? ¿El ministerio de la qué? De la reconciliación. Hechos capítulo 1, desde los versículos 6 en adelante dice, y les dijo el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Lo que el Señor estaba diciéndole a la iglesia, a ustedes no les importa cuando vengo yo, a ustedes la encomienda que les doy es que prediquen a tiempo y afuera de tiempo, porque yo vendré. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo vendré. La intención de nuestro Señor Jesucristo es quitar esa curiosidad mística que el hombre tiene por saber los tiempos y las sazones. No nos compete a nosotros. Y Él se lo dijo claro a los discípulos, no te compete. Porque los discípulos le dicen, restaurarás el reino de Israel cuando venga. Él le dice, no nos toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. ¿Me explico? Entonces, el versículo 36 le comienza a contestar la pregunta a los discípulos diciéndole, no sé, ni los ángeles del cielo, lo que eso indica que no hay señal alguna que demuestre o que te dé un vestigio de cuándo será. Este predicador en 1992 profetizó que Jesucristo venía en el 94 y ¿qué sucedió? Nada. Los ruselistas en 1974 dijeron que en el 75 iba a venir el Señor. Los ruselistas son los testigos de Jehová. Te pregunto, ¿aconteció? No, porque no sabe el hombre cuándo ha de suceder. Fíjate lo que me llama la atención. El versículo 36 entonces dice así. Perdón, ¿dónde estoy acá? Perdón. El versículo 37 y el versículo 38 es clave. Dice, porque como en los días del diluvio, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjese, Cristo cita un ejemplo histórico aquí en estos 3 versículos que demostraba que estas personas que vivían antes del diluvio vivían su vida como a ellos mejor les pareciera. Dios levanta a Noé y le dice, haz un arca. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 120 años. ¿Sí o no? 120. 3 generaciones. Diciendo que iba a venir un gran diluvio. Las personas que lo escuchaban decían, no, está loco. Está loco. Y no entendieron. No entendieron qué. Que Dios estaba hablando. Entonces, cuando la gente no entiende, presta atención acá, porque es un dato histórico interesante. Jesús está diciendo, Jesús nos está mostrando algo que yo no encontré en los versículos cuando leí Génesis 5, cuando leí Génesis 6, cuando leí Génesis 7 hasta el 8, buscando esta frase que Jesús revela aquí. Porque Jesús lo que está diciendo, la gente va a estar cuando yo venga en sus cosas. No va a estar pensando ni me va a estar esperando a mí. Va a estar sumergido en casamiento, en trabajo, en cosas que normalmente la gente anda. ¿Me explico?
Porque Jesús le está diciendo, fíjate, más como en los días de Noé, así será mi venida del hombre. Y él comienza los versículos 38 y 39, dice, se estaban casando, en otras palabras, estaban en sus cosas personales. Como decía el pastor Jorge el miércoles, y como dijo Yunque, no estaban buscando el reino de Dios y su justicia, estaban buscando todo lo que tenía que ver para ellos. Me están captando. Jesucristo trae a colación un hecho histórico porque el mundo en aquel tiempo no creyó al mensaje de Noé. ¿Cuándo creyeron? Pregunto. Cuando comenzó a llover y el agua comenzó a subir. Ahí dijeron, oh my goodness, esto como lo que este hombre estaba diciendo era verdad. Jesucristo entonces nos está introduciendo en algo sumamente interesante, hermano, porque la gente estará así, en sus deberes y tareas de diario, y no estarán, mis hermanos, pendientes de las cosas del Señor, ni estarán esperando señales del cielo, ni señales de las nubes, porque no les interesará nada. Porque el amor de muchos se enfriará. Que me lleva entonces a entender que lo que Jesús está hablando desde el versículo 35 en adelante es de su venida. Pero esa venida no tiene ninguna señal más la que revela Cristo aquí, que la gente estará en su vida. Te pregunto, ¿conoces a cristianos hoy? Ya sé que te rías porque yo sé que te estás riendo, yo también. Bien hecho, eso es bien hecho, y no sabemos por qué. Escúchenme, porque estoy predicando, pero yo me doy cuenta de todo. Pensar que, escúchenme, la gente estará sumergida en qué, te pregunto, distraída. La gente hoy en día está, escúchame por favor, sumergida en poder resolver sus cosas personales y se apartan de lo que es importante. Esto es bonito. Lástima los hermanos que no pudieron estar. Entonces Cristo trae ese evento histórico mostrando cómo vivía la gente antes del diluvio y obviamente su inminente perdición. Se perdieron los que estaban antes del diluvio, toditos, porque la Biblia dice que no quedó vida, más la que estaba dentro del arca. Y el arca simboliza a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Eso es poderoso. Pero eso lo explico otro día. Escuche bien. Hasta que vino la lluvia y se lo llevó a todos. Versículos 37 y 38. Fíjate, hay un versículo paralelo que lo expresa más claro. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30, por favor, chicas. Ok, ya va. Déjame tomar un poquito de café. Porque estoy aquí en una charla, estoy en un conversatorio. Espérate aquí. Aquí el Señor aclara cómo sería la venida del Señor, da detalles más claros que Mateo, fíjate. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, el versículo 27. Comían, presta atención, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué está diciendo? Estaban viviendo su vida normal. Trabajaban, se casaban, comían, vivían, estaban en fiestas, se deleitaban, le daban gusto al cuerpecito. Mucha gente hoy en día le da gusto al cuerpo, déle gusto al cuerpo, eso es asunto suyo. Pero recuerde que algún día vendrá Jesucristo y te pedirá cuenta. ¿Sí o no? Presta aquí atención. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. El versículo 28 dice, asimismo, ojo acá, asimismo, como sucedió en los días de Lot, aquí Jesucristo en Lucas da trae otro escenario en los días de Lot. No solamente habla de Noé, sino de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. En otras palabras, hacían su vida normalito. Hoy tú ves a gente construyendo templos, construyendo casas, haciendo cosas. Ojo, no con esto quiero decir que es malo, sino que si tú haces algo y te desvías del propósito fundamental al cual Dios te llamó, ahí es donde la cosa comienza a ponerse de marrón oscuro. Pero fíjate que Marcos trae más luz a lo que Jesús dice en Mateo. Lo que dice Mateo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, el 29. Más el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué sucedió?
llovió del cielo, ¿qué? Fuego y azufre, y los destruyó a todos. Porque la gente está pendiente del deleite personal, mi querida iglesia. La gente, aún la iglesia de Jesucristo, óyeme bien, no está esperando a Cristo, no toda. Porque lo demuestran o lo demostramos en muchas ocasiones cómo vivimos. Porque si nosotros entendemos que como no sabemos que Cristo viene o cuándo viene, tenemos que vivir de acuerdo a como no sabemos y como no sabemos cómo debemos estar, diga conmigo todos, preparados. Oye, algunos van a estar preparados, diga conmigo, preparados. Como no sabemos cuándo ha de venir, yo debo estar preparando. Yo no debo dejar de trabajar, no debo dejar de estudiar, pero debo vivir santamente y piadosamente porque no sé cuándo Cristo viene. Fíjate lo que dice más adelante, el versículo 30. Así será. Fíjate que la palabra empleada para la venida de Cristo es que el día en singular, no en plural. El día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La gente ni por aquí le pasará, ni se acordará de Dios, ni que vendrá por una iglesia. Solo los escogidos debemos tener presente que como no sabemos, no hay señal definitiva, debemos estar preparados para cuando esto acontezca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ok. Fíjate, continúo. El punto, mis queridos hermanos, es que así será la venida del Hijo del Hombre. No habrá ninguna señal o advertencia. No la va a haber. No va a haber una señal o advertencia específica ni cronológica. Porque de ser así, Cristo lo hubiese revelado. Él está hablando claramente, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La gente estaba en sus cosas, será como en los días de Lot. Vendían, compraban, vendían, se daban en casamiento, vivían su vida. No estaban pendientes de que vendría sobre ellos una destrucción como Sodoma y Gomorra. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, ellos estaban tan enclaustrados en sus pecados, en la vida, de allí vienen los sodomitas, imagínate tú, que ni siquiera se pensaron. Dios saca a Lot por misericordia. Y el pueblo que pasó con la ciudad quedó destruida. Entonces yo creo que el Señor a través de estos versículos nos está hablando claramente. Obviamente Él está hablando aquí desde el versículo 35 en adelante de la segunda venida, pero le contesta la segunda respuesta a los apóstoles. No hay una evidencia cronológica, no hay una evidencia natural o de la naturaleza, porque solo mi Padre sabe cuándo va a venir. No estés buscando, no estés la luna de sangre, la guerra de Irán, no hay señal. Continúo. En cuarto lugar, los versículos 40 y 41 describen algo interesante. Fíjate. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, preste atención, dos mujeres que estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí lo vuelve a introducir. Lo vuelve a decir, velad pues, porque no sabéis la hora en que vuestro Señor viene. Preste aquí atención. En estos versículos, mis queridos hermanos, vemos a Jesús trayendo unas circunstancias culturales para tratar de ilustrar la naturaleza del repentino regreso de Él. Porque la naturaleza del regreso de Cristo es repentino, nadie sabe. Eso es lo interesante del asunto. Es repentino, con un abrir y cerrar de ojos. El rapto de la iglesia es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. Pues yo se lo explico después. Estamos hablando de la feria de la era de la iglesia como lo vemos. El rapto de la iglesia es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. Ya eso lo explico después en otro tiempo. Ahora dice, naturaleza repentina de su regreso. El versículo 40 dice, dos hombres que estarán trabajando en el campo, el uno será llevado y el otro será ¿qué? Quitado. El 41, dos mujeres que estarán moliendo el molino, la una será llevada y la otra dejada. Pero en Lucas yo veo otra referencia interesante. Léeme Lucas, ponme Lucas 17 y 34 para que entendamos. Lucas 17, 34 dice, os digo que en aquella noche, aquí está hablando de noche,
Estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Yo quiero que prestes atención a esto que me conseguí de un escritor que me fascinó. Te lo voy a leer tal cual, porque ilustra claramente lo que el Señor quiere decir en estos versículos 40 y 41. Dice, un estudioso de la palabra ha observado que estas referencias, los versículos 40 y 41, aluden a distintos momentos del día, a distintos momentos del día. Hace referencia a la madrugada cuando la gente molía en el molino. La cultura judía decía, o nos hace entender que ellos iban de muy madrugada a moler en el molino. O sea que la hora a la que se refiere el versículo 40 es probablemente la hora de la madrugada, cuando la gente, las mujeres iban y comenzaban a moler el molino, me imagino, el café, las cosas para el día a día, el trigo, qué sé yo. Sí, el trigo y las cosas que ellos hacían. Ahora, el versículo dice, en el mediodía, dos hombres estarán en el campo. El campo refiere la hora del mediodía, ¿verdad? Porque están trabajando, ¿dónde? En el campo, y para trabajar en el campo, ¿qué necesita? Luz del día. Entonces hace referencia al mediodía. Las mujeres moliendo, hace referencia en la madrugada, en la mañanita. Los hombres trabajando en el campo, hace referencia al mediodía, porque es donde más necesitamos luz. Y fíjate, mis queridos hermanos, y el versículo 17 de Lucas, el capítulo 17, versículo 34, nos hace referencia ¿a qué? A la noche, porque están en la cama. Os digo que en aquella noche, él está hablando aquí, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Esto sugiere que cuando Cristo regrese, será de día en algunos lugares y de noche en otros lugares. Lo glorioso de entender la Biblia, amado, es cuando los detalles tú los captas y dices, oye, es verdad, a la hora de la mañana, de la madrugada, las mujeres mueren. A la hora del mediodía, los hombres que están trabajando en el campo. Y después de haber trabajado los hombres en el campo, en la noche están durmiendo, descansando. Y está haciendo referencia que de algún día, en algún tiempo del globo terráqueo, va a ser de día. Y en otro tiempo va a ser de noche. Pero va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Porque la venida del Señor es inminente. Por tal razón debemos estar preparados. Si va a ser en la noche, no lo sé. Si va a ser en la mañana, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que eso ha de suceder. Y por ende, la iglesia debe estar preparada. Gracias por su aumento en efusivo. Eso nadie lo sabe. Estarán dos trabajando. Eso hace referencia. Tú puedes estar trabajando con una persona inconversa y tú ser hijo de Dios, para que me entiendas. No me gusta esta palabra, pero una persona que no conoce al Señor y sucede ese momento y pueden estar juntos los dos y uno se queda y el otro se va. Tú puedes estar en tu cama con tu esposo, con tu esposa. Si tú estás con Cristo y uno de ellos no está, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso es así. La salvación es individual. Entonces está haciendo referencia a una condición cultural que podía ser tanto de día como de noche y en cualquier parte del globo terráqueo. Porque a esta hora del lado del continente americano está haciendo de día y en Europa ya es de noche. Pero es el mismo día o el mismo momento para todo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, Dios se merece gloria a Dios, ¿verdad que sí? Continúo. Ya estoy terminando. Fíjese aquí. Ok, y otro de noche, simultáneamente de día y de noche. Obviamente, mis queridos hermanos, esto no se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén, sino que debe representar una venida, la del Señor, que afectará a la humanidad en todo el mundo. Y lo que sucedió en Jerusalén, ¿a quién afectó? Al pueblo judío. ¿A quién afectó? Al pueblo judío. No afectó al mundo. ¿Me hago entender? Por eso la confusión de algunos y genera confusión en otros, porque claramente Dios estaba hablando de que iba a ser destruido Jerusalén. Y él hablaba de los judíos. No estaba hablando del mundo entero.
¿Cuántos murieron en ese tiempo? Más de 1 millón. Ahora te pregunto, ¿la venida del Señor afectará a quién? A todo el mundo. En un lugar geográficamente en el mundo. Sea de día, sea de noche, estés acostado, estés durmiendo, estés caminando o estés corriendo. Eso va a suceder. Y eso es lo que está diciendo el Señor en estos versículos del 40 al 41. Si lo están viendo, y lo que dice Lucas en el capítulo 17, versículo 34. Ahora, para terminar, el Señor introduce desde el versículo 42 al versículo 51 una parábola. Vamos a estudiar rápidamente esta parábola. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, aquí comienza, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría. ¿O no es así? Le pregunto a los papás: si tú sabes que te van a ir a robar tu casa, hoy Dios no guarde, ¿tú te vas a echar a dormir? No, ¿por qué? Porque estás advertido. Me van a venir, no voy hasta aquí, tú sabes, con una AK-47, un tanque para que el que me cruce la cabeza, la casa, usted sabe lo que puede pasar. Ok, está preparado. El Señor entonces dice aquí, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no, ¿qué? Que no pensáis. Y el versículo 45 entonces comienza, dice, aquí es la parábola: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo, él a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga lo haya haciendo, ¿qué? Así, haciendo lo que el amo le encomendó. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Muchos piensan así: Cristo no viene ahorita, puedo hacer con mi vida un saco y meterme en él. Bueno, está bien. Y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Los versículos 42 y 51 podemos notar la preocupación, y aquí entra un tema interesante, la preocupación de nuestro Señor como Padre, como Salvador. Y entonces le dice a los discípulos: prepárense a través de esta parábola, estén velando, no estén descuidados, no pierdan el tiempo. Ustedes no saben cuándo un ladrón ha de venir, entonces estén alerta, porque la palabra hace referencia en el versículo que el Hijo del Hombre vendrá y la hora nadie lo sabe. Y nosotros no podemos andar en la vida cristiana como que si andamos en cualquier cosa. Primero, aquí 2 cosas se pueden dar interesantes. Número 1, puede que te agarre la muerte y tú no sepas. Te pregunto, de los que están aquí, ¿cuándo saben que han de partir? No sabemos. Entonces, como no sabemos, tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Tiene que estar tu vida santificándose cada día y conociendo a Jesucristo. No solamente porque Cristo viene, sino que tú no sabes a qué hora tú has de estar con el Señor. Y lo segundo, obviamente, es la venida del Señor Jesucristo, que es inminente. Pero Él claramente dice: yo no lo sé. Y fíjate que la parábola, y fíjate que los ejemplos que da hacen referencia a situaciones que pasan social, como el robo, como un robo que es algo social, culturalmente hablando. Y un ladrón no dice cuándo va a robar. No lo dice. Y Jesús trae en el versículo 42 al 45 este ejemplo, un ejemplo social de algo que puede acontecer, y que si tú supieras que eso estuviese o va a acontecer, tú te cuidas y te guardas de nuestro Señor, al decirnos que debemos velar, porque no sabemos, ni habrán señales de su venida, amado. No habrán señales. Entonces nos trae un evento, en el versículo 42 lo dice, y nos trae un evento social que ocurre cuando nadie lo espera: la llegada de un ladrón. El énfasis es que debemos estar listos, porque su venida por nosotros es sin advertencia. No sabemos cuándo se da. ¿Me están entendiendo? Fíjate cómo cambió el discurso del Señor del versículo 35 en adelante. Ahí se está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero no hay una señal específica que a ti te ilumine, porque si será así, entonces cuando tú veas la señal, tú dices: me voy a preparar. Porque ya yo sé, ya yo vi la señal.
Eso es lo que le gusta al hombre. Diga conmigo, la papaya. No es así. A nosotros nos debe interesar el Señor, porque Él dio su vida por nosotros. No solamente porque nos salvó, sino porque nos amó. Verdaderamente lo que te debe mover es el amor que Él mostró para con tu vida, que aún siendo pecador, Cristo te salvó y tomó tu lugar. El concepto cambia cuando tú quieres conocer a Cristo porque tienes miedo y te quieres ir, al conocer a Cristo porque lo conoces, y entonces porque lo conoces lo amas. Yo no debo estar aquí porque Cristo viene por mí, yo estoy aquí porque Cristo me amó. Y yo necesito expresar ese amor hacia Él, porque lo que yo era no lo soy ahora. Y el conocer la Biblia me lleva más a parecerme a Él. Y cuando venga Cristo por mí, ya no tendré tanto de mí, sino todo será de Él, porque seremos como Él. Bendito sea su nombre. Pero a la gente le gusta vivir un evangelio light. Y la gente está viviendo un evangelio hoy en día sin temor alguno. Y eso es triste. Pero Dios advierte, Cristo viene. Y nadie va a saber cuándo venga. Entonces prepárate. Estar preparado. El énfasis es estar listo porque su venida por nosotros es sin advertencia. Los versículos 45 al 51 nos habla por palabra. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga lo vaya haciendo. Con estas palabras Jesús nos está diciendo que debíamos seguir adelante y con diligencia. Escucha bien. Mientras nuestro Señor no está. ¿Dónde está nuestro Señor? Sentado a la diestra del Dios Padre. Él no está. Pero estamos nosotros que somos los que, los embajadores de Él, ¿sí o no? Entonces debemos vivir, diga conmigo, con diligencia. ¿Cuántos de los que están aquí son diligentes? No levante su mano. Porque la diligencia la puedo medir por lo que usted hace, no, más Dios la mide por lo que hay en su corazón. ¿Cuánto ama usted a Dios? Usted me lo puede decir a mí, yo lo amo muchísimo, pero usted a Dios no lo puede engañar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo se llama que uno ama al Señor? Porque aquí te dice, el siervo fiel es bienaventurado cuando su amo venga y lo encuentre haciendo lo que se le encomendó, trabajando por la obra del Señor, predicando el evangelio, edificando familia, haciendo lo que nos corresponde, y la gente deja el servicio por cualquier cosa, y la gente no se santifica porque prefiere el deleite personal que darle el nombre al Señor. La gente no ama realmente el servicio, no ama lo que Cristo ha hecho, porque si amáramos lo que Cristo hizo, amado, día y noche estuviésemos haciendo lo que nuestro amo nos mandó a hacer. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando oramos, cuando tenemos intimidad, cuando tenemos la agua aquí, que no nos deja respirar. Cuando venimos a orar, cuando venimos a la iglesia, cuando tenemos una situación, cuando nos enfermamos, cuando estamos en problemas económicos. La iglesia debe cambiar el concepto de vida que tiene. Las iglesias modernas, contemporáneas, con esas teologías de hoy en día, lo que le han hecho hacer un daño a Cristo, porque viven solo por un milagro, viven por una palabra, pero no viven para santificar a aquel que está en ellos. No viven para ser santos como Él es santo. Y las iglesias full, porque al hombre le gusta, como decían que, y digo el hermano Jorge, primero los beneficios que el sacrificio. Escucha aquí. Debemos ser siervos fieles y prudentes, es lo que Él está diciendo, que se mantienen santos y que cuidan los negocios de Él mientras Él no está, mientras viene por nosotros. Eso va a generar una recompensa, sí. Fíjate que el versículo dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Él nos prometió que seremos recompensados por esa diligencia. Los siervos sirven al amo, pero escucha esto, pero el amo sabe cómo cuidar y recompensar a sus siervos. Los siervos sirven. El Señor introduce esta parábola para terminar magistralmente. Dice, les voy a advertir, la venida mía no saben cuándo será, pero Dios quiera, cuando eso acontezca, que su amor no se haya enfriado, que su servicio por mí sea como el mismo día en que me conocieron, que su entrega por mí sea como ese día que lo saqué de esa enfermedad,
como ese día que restauré tu vida, como ese día te traje de muerte a vida. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en esta palabra, porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó. A la gente se le olvida que Dios nos trajo de muerte a vida. Estábamos sumergidos en nuestros deleites y en nuestros pecados. Y el Señor de allá nos trabajó, nos rescató, nos puso nombre, nos dio una vida y nos dijo: te voy a colocar en mi viña, en mi casa. Trabaja por mis negocios. Porque yo te di la vida, yo te di lo que eres y te he dado la salvación. Sé fiel, trabaja por mí. ¿Y cuántos de los que están aquí, no levanten la mano, están trabajando por el Señor? ¿Cuántos de los que están aquí, si Cristo se apareciera y te dijera: ¿qué hiciste por mí el día de ayer? ¿Qué hiciste por mí la semana pasada? ¿Qué has hecho por la obra que te encomendé? Por los dones que te di, por lo que te entregué. ¿Qué has hecho con eso? ¿Eres un siervo fiel o eres un siervo imprudente? Porque Dios te entregó cosas grandes y valiosas y tú lo estás desperdiciando por amor al pecado. Y eso lo dice el Señor. Porque la iglesia de Jesucristo no es media tinta. O eres o no eres. Pero tibio no te quiere. Nadie te quiere tibio. Porque la tibieza es el peor estado del ser humano. Es mejor que seas pecador o seas un hijo de Dios. Pero si eres tibio, aún ni los pecadores te van a querer, porque van a decir: no eres confiable, porque no eres ni de Dios, ni eres de nosotros. Yo necesito expresar esta palabra, amado, porque es lo que el Señor está diciendo. Es una advertencia que Cristo está trayendo. Bienaventurado cuando el Señor venga y te halle siendo diligente en los negocios que Él te colocó. Porque algo que yo debo decirte, ¿sabes quién paga bien? Dios. Porque no te paga conforme a lo que tú crees o quieres, sino con lo que tú necesitas. Y eso es lo mejor para nosotros. Fíjate, te va a poner, y recuerda, el que sí paga correctamente es el Señor. Ese sí paga bien. El hombre no paga bien, hermano. Para nada. Siervos malos. Desde el versículo 48 al versículo 51. El Señor hace una comparación de los buenos y de los malos. Dice: si eres un siervo fiel y bien, cuando venga el amo, te va a recompensar de acuerdo a tu trabajo. Pero si eres un siervo fiel, también te va a recompensar de acuerdo a tu trabajo. Mira lo que dice. Los versículos finales. Pero el siervo malo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir. Yo quiero que tú esa frase la subrayes y te la memorices y digas: no, mi Señor no viene ahorita. No, tú no sabes. Fíjate. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere. No espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará. ¿Qué hará? Y lo castigará duramente. No dice, y lo va a retribuir, no dice, y lo castigará enfáticamente, duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate aquí. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir. El Señor nos advierte contra esa actitud, mis queridos hermanos, que debemos vivir constantemente anticipando el regreso de Jesús. Y eso nos indica estar involucrados en su obra. Como no sabemos cuándo viene, debemos estar involucrados en el servicio, debemos estar involucrados en las cosas que tienen que ver con la iglesia. ¿Sí me explico? No dejársela a un grupo de hermanos, porque yo sé, amado, que aquí hay gente fiel y buena y que son los que dan la cara. Está bien, pero tú tendrás que darle cuenta a Dios cuando miras a tus hermanos, dejarlos con las cargas que tú puedes ayudar a hacer más liviana. Escucho un sollozo murmullo. No escucho nada. ¿Por qué? Porque obviamente, mi amado, lo que el Señor está hablando está llegando a tu corazón, porque llegó a mi corazón, porque yo le he dicho a esta señora que está aquí al lado, mi esposa hermosa, cómo esto ha cambiado y me ha dado una óptica. Y yo creo, amado, que la iglesia necesita un estremecimiento de la manera correcta.
O sea, que te metas con la palabra para que la palabra estremezca tu espíritu y te apartes y te quite esa pereza espiritual en la cual muchos caen. Porque déjame decirte algo, disculpa que me tome un tiempito, ya estoy terminando. La justificación la tienes. Tienes que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Nunca vas a tener el tiempo libre del todo, porque siempre habrá algo que saldrá. Pero allí es donde está el carácter del Hijo de Dios para administrar los tiempos y las sazones que Dios le dio y ejercer la correcta mayordomía de lo que Dios te entregó. Porque Salomón dijo, hay tiempo para todo. Lo que indica es que debe haber entonces un equilibrio en tu organización. Y cuando hay un equilibrio en nuestra organización, donde yo más le imprimo tiempo, eso es lo que más amo. Si dentro de tu planificación, el tiempo que tú decides, tomar es el mayor tiempo en tus cosas laborales, en tus cosas personales, en tus cosas profesionales, ese es tu Señor. La iglesia debe comprender que tenemos una mayordomía dada por Dios. Pedirle a Dios esa capacidad de organización para organizar mi tiempo de tal manera que yo sirva al Rey y a lo que yo tengo que hacer. Porque como yo no sé cuándo Cristo ha de venir, pero tú me puedes decir, pastores, que tengo una niña chiquita, tengo un niño chiquito, tengo esto, tengo trabajo, tengo estudio. Todos tenemos ocupaciones. Dios no llama a vagos, y es una realidad. Dios no llama a personas, ¿cómo se llama ahí, Joana? Desocupada. Dios llama a todos por igual, a trabajadores, a niños, a estudiantes, a amas de casa, a profesionales, a gerentes. Dios no tiene cuento con eso. Quien pone el cuento somos tú y soy yo. Es que soy demasiado ocupado. Yo lo que hago es diezmar y a veces, o lo que hago es ofrendar y a veces. Y creen que trayendo los diezmos y las ofrendas calman sus culpas. Eso es lo que enseña la teología contemporánea, pero no es lo que enseña el Señor. Bienaventurados si el Señor nos encuentra haciendo lo correcto, diligente. Los servicios de nuestra iglesia son miércoles y domingo. Los tiempos de oración son 4:30, miércoles, 7:30, mañana, domingo. Las casas de edificación son los lunes. Un tiempo totalmente diversificado para que te organices en la semana. Y entonces la semana no te alcanza. No lo comprendo. Lo que puedo comprender es que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo quiero decirte esta mañana, amada iglesia, que para mí mi tesoro es el Señor. Y debería ser para todos. No con esto estoy diciendo, deja de trabajar. Yo no he dicho eso. No lo tienes que hacer, pero tienes que organizar. Fíjate. Pero si aquel siervo malo dijere, mi Señor tarda en venir, el Señor nos advierte contra esa actitud, nos advierte. Cuidado con eso. Debes vivir anticipadamente como que si piensas que Cristo viene hoy o viene mañana, tienes que vivir santificado. Amén. La mentira, escucha esto, por favor, la mentira más peligrosa de Satanás, ojo con esto que te quiero mostrar. La mentira más peligrosa de Satanás es, no hay prisa. No hay prisa. Tranquilo, hay tiempo. No hay prisa, no corra. Tranquilo, buena mañana, tranquilo, va a ser. No hay prisa, no, relájate. No seas religioso. Déjale eso a los líderes y a los pastores. Vive tu vida normal. No hay prisa. Dios nos ayude. No hay prisa. No es cualquier cosa, mi amado, decir, eso no vendrá hoy. Tú no lo puedes, tú no lo sabes. Tú no sabes eso, yo tampoco. Yo no lo puedo decir. No vendrá hoy, no vendrá por muchos años. No, yo no lo sé cuándo vendrá. Y como no lo sé, tengo que vivir mi día a día pensando que Él viene mañana o que Él viene en la noche. ¿Puede tardar años? Claro. Pero no es lo que Él tarde, es la actitud que yo enfrento mientras lo espero. Porque Cristo deja claro, bienaventurado el hombre, el que llegue el Señor y su amo lo encuentre siendo diligente. No lo sé. Y como no lo sé, bueno, no lo haré. Porque tu sistema de profecía te lo dice. Necesitamos estar listos y preparados para el inminente regreso de Cristo. ¿Cuál es el resultado de los
o el pago de los malos, fíjese, y comenzaré. Y hay personas que dicen, como Cristo no viene, yo dejo de preocuparme por las cosas de la iglesia. No, siempre Dios levanta a uno mejor que yo. No, yo dejo eso allí, Dios levantará a otro, no me importa. Eso sí es triste, porque Dios te lo entregó a ti y no al otro. Y muchas personas desvaloran, no valoran lo que Cristo hizo, o el sacrificio, o el don, o el talento que Dios te dio. Mucha gente no le importa y simplemente lo encierran o lo olvidan. Bueno, ¿para qué me doy? Dios levantará a otro. Ahí está el pastor Jorge, ahí está la hermana Ofelia, ahí los servidores, ahí hay gente, yo siempre, ahí está el pastor, si yo lo vemos, no importa, el pastor viene. Pastor Jorge. No es así, amado. Dios te va a pedir cuenta. No sabes cuándo ha de venir Cristo. Y comenzamos a golpear. Este golpear indica, comenzamos a restarle importancia a las obras del Señor, a las cosas que Dios te dio, al trabajar dentro del cuerpo de Cristo. No te importa. En muchas ocasiones a la gente no le importa y dejan las cosas así. Y dicen que lo van a hacer y así lo dejan. No hay palabra inocente que salga de tu boca y de la mía. Daremos cuenta al Señor por cada una de ellas. El cielo humano, que no estaba listo para el regreso de su amo, por lo menos pecó 3 veces en esta área. El que no estaba esperando al Señor, número 1, no trabajó en el negocio que su amo le había dejado. Punto. Eso se refiere a los hermanos que el Señor les encomendó un don, una tarea, un talento y simplemente lo dejaron. Esos son los siervos malos. Dios te encomendó esto, Dios te expresó esto, Dios te permitió esto, Dios te dio este talento, este ministerio, y como persona lo dejaste simplemente al garete. En eso pecaste. Pelea, maltrato con los siervos, con los hermanos, discusiones, chismes. Nosotros como pastores nos creemos a veces los dueños de la grey cuando el dueño de la grey es Cristo, no yo. Y maltratamos a la iglesia y le sacamos, la legislamos, le quitamos la plata. Ay, ya ahí está cometiendo un grave error, porque está fuera del diseño de Dios y es terrible. Lo tercero, se dejó llevar por los placeres del mundo en vez de servir a su amo. Muchos hoy en día han dejado lo valioso del servicio por satisfacer su deseo personal, sus metas. Por allí dicen, tú tienes que lograr tu meta. No, yo no digo que no, tú tienes que graduarte, tú tienes que casarte, tú tienes que estudiar, sí, pero no a costa de lo que Dios te dio. Porque con la persona que te cases, con eso vas a compartir el ministerio y el don que Dios te dio. Por eso no te puedes casar con cualquiera. ¿Me explico? No te puedes casar con cualquiera. Si esa persona no tiene lo que Dios te colocó, no es el tuyo, no es la tuya. Todo tiene su tiempo. El énfasis es estar listos. Venga, muchachos, continuamente, constantemente, es lo mismo. Es un reto para el Hijo de Dios actualmente todo esto, pero con la ayuda del Espíritu lo podemos lograr. Es momento de examinarnos, amada iglesia. Es momento de examinarte y ver si estamos listos para su venida. Porque el castigo dice, lo castigaré duramente y pondré su parte con los hipócritas. ¿A quién se está refiriendo? Me despido de los oyentes por YouTube. Un gusto para nosotros. Seguimos bendiciendo su vida. Gracias.